Recording has started. Ok, ok, sí, sí, ya dio el aviso de que inició grabación. Sí, 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 aquí están. Bueno, listo, Jaime, gracias. Hasta luego, bye. Todo bien, Camilo. Ya quedó, sí, ya está grabando, ahora sí. Ah, ¿y cómo era? Es que yo averigué aquí, decía que solamente, ahí dice grabando, que solamente el Sí, anfitrión podía, ah, ¿verdad? pues la verdad no sé, porque entré al correo de Jaime, nuestro técnico, y me dio su password y ahí ya, Ah, no eh, está tan fácil entonces. pues la verdad, como él siempre nos hace todo y luego yo me vuelvo un analfabeto tecnológico en estas cosas que Está bien, qué dependo, bueno que se dependo resolvió. de, dependo de todo. Gracias. Y entonces les estaba como que mencionando el guión, el esquema que diseñamos para ese libro y les decía que también hay un capítulo que tiene que ver con los barrios obreros, porque es patrimonio, no solamente en su aspecto arquitectónico, por sí ya tiene su valor, sino también en aspectos culturales, cuestiones simbólicas, emblemáticas para los que habitan. Entonces, por ahí está ese capítulo. Y luego hay otros dos que les propusimos y que tienen que ver arte e industria. Este, y en ese sentido, yo me acordaba del trabajo de ustedes, de Yasodari y de otro artista que me llamó la atención porque, pues más bien es sociólogo y después le dio por meterse a hacer grabado, a hacer algunos cuadros. Y entonces ya también a él lo entrevisté, igual que a Yasodari. Eh, Ya. este, Papá de Lorena y, también es arquitecto y también se dedicó al arte en su ¿Ah, momento. sí? Ah, ok. Sí, Ah, qué padre. sí, hay muchos ahí, muchos sociólogos y antropólogos en el arte, ¿no? Ah, bueno. Y en la parte industrial es donde hicimos ese cruce. Em, entonces, ese como que es no, y hay uno que es el más, digamos, espinoso, el último, que tiene que ver con los lugares que quedan ahí como herencia para la ciudad. Y entonces ahí le decía a futuro a ver si no me recortan, rasuran o quieren modificar lo que escribamos sobre el parque fundidora, porque se tiene que hablar de la gestión de la memoria, qué se selecciona, qué se queda, qué se va. Y este sociólogo al que entrevisté le dijo, oye, esa frase que me has dicho está fabulosa, es como más una metáfora. Dice, es que se lima, se lija y se pule aquella memoria y se deja nada más los que Lo toman brillante. las decisiones, exacto, lo brillante, lo bonito, lo espectacular y este, pero es lo que veo yo en la literatura de patrimonio cultural, más allá del industrial, siempre está el tema de la tensión, siempre hay una tensión. Siempre hay un discurso hegemónico, siempre hay una posición institucional, oficial, y en cualquier parte del mundo, estemos hablando de los países más democráticos, siempre hay eso, siempre hay. Pero creo que acá es mucho más fuerte y más manifiesto. Entonces, pues eso de alguna manera tenemos que decirlo. A lo mejor, Es muy no sé si importante. le voy a poner de una manera más suavizada, pero que esté ahí, que la gestión Tiene de que la estar, memoria sí. la gestión de la memoria es un tema a revisar y tiene que ser más plural. Entonces, por eso les digo, es un tema que cierra el libro. Ahora, como es un libro de esta serie, este, mm, que es anual, es como que un libro de mucho de lucimiento del gobierno del Estado, de estos que han Que hecho de las regalan. brasas, de las que, exacto, del adobe y el sillar. Está padre que es Juan Casas y Barrera Enderle, luego hay otro sobre la música. Y entonces sería de ese formato, ¿sí? Ya.
Pero también es una oportunidad como para llegar a sectores, donde de esto han estado poco sensibles, a quienes se les destina ese libro, que entiendo que pues es como un libro de regalo para ciertos, personajes. Empresarios, Sí, 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 políticos. sí, sí. Y entonces Que les por traiga ahí va el la- proyecto. Y tenemos por ahí unas piezas que pueden ilustrar esa parte, sobre todo en ese último capítulo, que a lo mejor estaría Ah, padrísimo. no, yo le voy a dar. por supuesto. Pero Sí, metros sí, de cuadrados. hecho. Digo, de lo que está hablando, un poco estás hablando también de la privatización del parque, ¿no? Vas a hablar de eso. Sí, 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 sí. Sí, o Las sea, cosas. a lo mejor no directamente, porque tampoco tenemos mucho espacio, o sea, nos pidieron que cada quien escribiera 20 cuartillas, es súper sintético porque lleva mucha ilustración, es bilingüe, entonces sí tenemos que, Imágenes, ¿verdad? ¿mande? Van a meter imágenes de todo. Mucha imagen, Pues sí, mira, si quieres te vamos enseñando y ojalá que algo te sirva de lo que hemos trabajado. La sí, verdad es que Que compartimos pantalla. ok, ok. A ver si puedo. Sí, sí. ahí dice Esto. pantalla, luego creo que pide otro segundo paso y A ver. tarda Yo digo que algunos. porque el de esto ves Pero todo. la navegación mejor, ¿no? Bueno, sí. O qué quieres? La navegación, ¿no? Es que con el escritorio puedes lo que quieras. ¿Ves Ah, el... La pantalla de ya nosotros, veo ahí la pantalla así. ¿Qué es lo que Ok, se graba? Ujú, dale clic LinkedIn, acá. son- Y Sí, ahora estoy sí ya viendo. puedes. es que quiero... Aquí. Ah, claro, se quedó en la orillita. Cierra cosas. ¿Se te Esa es perdió? esta. Ahí Ah, está. aquí está. Ajá. ¿La ves? Sí, Fundidora SA, Ver, Colectivo Estético Unisex. a ver si se puede iniciar pantalla completa. A ver si se puede. Ahí está. Ahí Perfecto. está. Bueno, pues ¿Quieres que te yo vamos la...? a... Tú ya viste esta exposición. Me Sí, habías comentado, ¿la viste? sí, sí. No sé, bueno, ¿vamos a presentar todo Muy bien. o qué específicamente? Pues, ¿qué te gustaría Miren, saber? miren, antes de iniciar, sí me gustaría tener sus nombres completos y sí, por supuesto que, como me decía, a futuro quiere centrarse más en la obra, pero a mí me gustaría hablar un poquito de las personas, Claro. dónde Ah, estudiaron, bueno, ok, Entonces, empiezo sí, por yo. favor. Sí, Bueno, mi nombre es Lorena Estrada Quiroga. Estudié la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes Visuales. Salí en el 94. Me fui a vivir en la Ciudad de México. Allí estuve en la Academia de San Carlos. Estuve trabajando proyectos de arte. Viví 3 años. Luego, bueno, me regresé a Monterrey. Bueno, me fui alejando de la producción artística por, por la cosa de la vida de vivir, ¿no? De vivir y que de pronto el arte lo vas dejando a un lado. Soy profesora, después regresé a Monterrey en el 2001 y desde el 2002 soy profesora de la Facultad de Artes Visuales, dando clases de fotografía, sobre todo de fotografía artística, artística contemporánea, y regresé a la producción artística cuando nos conocimos Futuro y yo en 2010, sin darnos, pues como una manera de convivir, nos gustaba, empezamos a trabajar, pues un poco por el placer de trabajar, porque nos dimos cuenta que teníamos muchos temas afines y miradas afines. Como te decía Futuro, mi papá es sociólogo, entonces pues yo crecí con un papá súper, y luego estudió sociología en Chile, en la época Salvador Allende, entonces mi mamá dice, tu papá se echó a perder allá. Entonces, pues claro, tengo un papá muy crítico que, bueno, luego conozco a futuro. Mis hermanas me dicen, bueno, ¿y cómo te conseguiste una pareja tan parecida a mi papá? Pues sí, un Está poco, viviendo con su papá. no es cierto. No, pero sí, pues es que crecí con un hombre con una mirada muy aguda en términos críticos de la sociedad capitalista. Y pues de pronto vivir en esta ciudad fue complicado con porque aparte yo levanté el estandarte de mi papá. Entonces sí, pues te topas con una sociedad bien cerrada
que si haces cualquier crítica, no te, o sea, eres una grillera, por ejemplo, o sea, en el colegio, yo me acuerdo. Entonces, pues, sí, difícilmente como que me abro mucho con, o sea, imagínate, estuve en colegio de monjas, luego en la UDEM, luego ya entré a estudiar artes en la universidad, y ahí, bueno, fue donde como que me sentí libre plenamente y soy maestra feliz de ahí de la Facultad de Artes Visuales. Es una institución que yo la siento, pues muy mía. Y bueno, futuro. Bueno, brevemente te digo, pues mi papá fue poeta, yo creo que de ahí viene la inclinación por el arte, aunque yo me resistí mucho tiempo y recientemente me he curado de tener una, digamos, como un acuerdo de paz con mi papá y un reconocimiento de todo lo que me dio, sin que en su momento yo me hubiera dado cuenta de eso. Y estudié diseño gráfico primero, luego hice un par de semestres en artes visuales y de ahí fui a estudiar una licenciatura en lingüística y literatura con énfasis en etnoeducación. Todo esto en Colombia, soy colombiano. Y luego me dediqué a la docencia. Estando en esas, pues apliqué a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar una maestría en San Luis, justamente de donde tú eres, en la UASLP, en el Hábitat, estuve estudiando esta maestría y luego presentando el proyecto de maestría en distintos lugares de la República, conocí a Lorena en un evento académico aquí en Monterrey, vine en 2010 y la segunda parte de la historia ya la contó Lorena. Olvidé que también, bueno, después estudié mi maestría. Cuando regresé a Monterrey y empecé a ser profesora en la facultad, hice la maestría ahí mismo en la facultad. Y bueno, y básicamente eso, ¿no? Y desde que estamos juntos empezó una locura por el arte. O sea, una locura media compartida, pero muy, pues nos hemos metido muy de lleno. ¿En qué la maestría, Lorena? En difusión de la cultura. Ah, qué Bueno, interesante. bueno, en la facultad se llamaba, la maestría se llamaba en estudios visuales con acentuación o especialidad en difusión de la cultura. Ujú. Había en educación y en difusión. Yo me fui a difusión, aunque luego me hice profesora, que no lo esperaba, pero me invitaron y Sí. pues me... Sí. Oigan, pues ya que les veo tanta actividad e interés por la cuestión social, me voy a salir un poquito del tema, pero necesito hacerles también una invitación. Sucede que creo que en febrero se propuso una ley, una iniciativa de ley de ciencia, tecnología e innovación, Ujú. este, donde no existen las ciencias sociales ni las humanidades. O sea, leímos esa iniciativa, la presentaron en el Congreso, fue un madruguete como suelen hacerlo. Ustedes conocen el PIT o el I2T2 que está rumbo al aeropuerto, ese gran parque industrial donde todas las universidades y centros de investigación tienen instalaciones. Y entonces hicieron una ley a modo, donde otra vez se reproduce lo que ya sabemos, el crecimiento económico, el crecimiento industrial, y la ley era de llevarse eso, los recursos y de la estructura orgánica que regiría la ley para el Estado, tiene que ver solamente con las ciencias aplicadas. O sea, Entonces, no se piensa nada en dar apoyo a investigación en humanidades. en humanidades ni en sociales. Entonces, ¿Y cuando eso es presentó, nacional o estatal? no, estatal. Entonces Ah, ahí sí nos compete y cuando hicieron la presentación de esa iniciativa, yo me enteré un día antes, entonces lo que alcancé de leer el borrador, que tuve acceso, y sí les dijimos ahí en el Congreso del Estado que pues era una ley hecha a modo y que había muchos problemas sociales como cuestiones de salud pública, seguridad, estudios privatizar los culturales y recursos. demás que no estaban considerando ahí. Este, Total, no nos hicieron mucho caso. Luego la aprobaron por unanimidad 2 días después, pero pudimos hacer algo de ruido y en este momento está vetada. Pues Inmediato a eso,
Sí, En marzo hicimos así como que en caliente con CONACYT y con la universidad. Fue Patricia Zambrano, creo que se llama, la directora de investigación, algo así de ustedes, a nivel universidad. Y otros colegas del TEC de Monterrey, el doctor Ceruti, de historiador bueno, ahí de economía. Sí. Y entonces expusimos, bueno, desde las ciencias sociales, pero sí nos faltó meter más humanidades, qué tenemos que decir a esa ley, pero fue algo así como una reacción solamente desde nosotros. Y ahora estamos organizando talleres para dialogar con quienes están en las ciencias aplicadas, porque también nos decían que incluso ellos medio habían sido consultados, la gente de ingeniería o de otras ciencias así, pero que aún eso tampoco quedó reflejado en esa ley. Entonces lo que dijimos, bueno, entonces entre nosotros no es que estemos distanciados, entre las diferentes disciplinas, pero sí queremos un diálogo para hacer una contrapropuesta de ley. Y claro. allí les voy a hacer les voy a enviar la convocatoria, por si te interesa también revisar esa iniciativa pues aportar, porque luego Claro, vamos a sí, sacar claro. unas conclusiones y decirles, pues todo esto tiene que estar en esa ley. Esto, perdón, como un paréntesis, pero que sí, Claro, sí, sí, de por sí ya hay deuda del CONACYT con todas estas áreas. Ya hay sí, deuda, porque es muy complicado. Tú quieres aplicar y es muy complicado. sí, Pero bueno, claro, sí, estaría muy bien ¿Qué verla. cosa? ok, Es la ley. sí, Ajá, sí, de por sí, ajá, porque era ya como sí, sacar del juego totalmente a las artes No, eso sí lo escuché, aplicadas. pero Sí, la sí, que propuesta nos lo va a es... mandar Ah, para ok, sí, verla, claro. perfecto, sí, Camilo. sí, Gracias. pero la propuesta no fue hecha por CONACYT, sino fue hecha por el PIT, o sea, Sí, no, no, me el imagino. Yo parque. sé que, pero si de por sí ya la institución, o sea, en vez de luchar al contrario para que sea más abierta y haya más equidad en los Sí, presupuestos, sí, no, digo, no, yo sé con así, sí. pero, o sea, pero bueno, Sí. No, bueno, entonces les voy a enviar ahí la convocatoria, van a ser 3 fechas, ya se inscriben en las que más les pueda acomodar y pues junto con un eso va a ir la foro, ¿verdad? iniciativa. Sí, de discusión. Sí, es No, un pues sí nos foro. interesa, En ¿no? qué fechas, Camilo? Mira, ahorita estamos diseñando la convocatoria, ya les envié a los demás convocantes, a la UNI, a CONACYT, y otros centros de investigación, pero están por confirmarme si les quedan bien esas fechas. Entonces todavía, sí ¿Y va a ser en septiembre, se le pero, puede compartir a más personas? sí, 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 la idea ya que salga es Ah, abrirla. pues avísanos y nosotros también pasamos la voz. Sí, 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 muchas gracias. Es la idea, hacerlo lo más abiertos. En cada taller van a tener voz los primeros 15 personas que se inscriban, porque también sería muy difícil manejar un taller virtual con muchísima gente, pero los demás pueden ir siguiendo por el chat de YouTube, que se va a transmitir en vivo, y también ir recogiendo ahí sus intervenciones. Disculpa, Bueno. pero los talleres son para recabar información o para hacérsela llegar a estas otras Es disciplinas. como van a ser talleres interdisciplinarios, o sea, queremos que Para estén un documento. las ciencias duras, las ciencias sociales, las humanidades, y entonces decir qué pensamos de esa iniciativa de ley, y después se van a sacar conclusiones de cada taller, y luego en una plenaria juntar las conclusiones de las tres, y entonces ahora sí, aquí está nuestra propuesta ya como comunidad realmente académica, que no fuimos incluidos en el primer ejercicio, y entonces que vean que hay una postura ¿Y ese documento iría al gobierno del estado o al al Congreso, principal? al Congreso. Sí, sí, sí. Perfecto. Y pues ahí sí, pues vamos a tener que también meternos un poco a algo que no estamos muy acostumbrados, a los cabildeos y estas cosas que tienen Es que estar importante. ahí a nivel de las políticas y eso, ¿sí? Sí, si no, eso es lo que Tenemos quiero. uno que otro aliado ahí de diputados que son más sensibles, pero son minoría, pero bueno, al menos por esos canales tenemos que seguir. A Tatiana no la han buscado, o sea, con Tatiana no viene al caso eso. Sí, fíjate que pensábamos en el evento que hicimos en marzo invitarla, pero todavía no estaba muy claro ahí ella cómo se definía y pensábamos que se iba a girar a verlo más como un acto político que una reflexión académica. Pero ya es momento, ahora sí,
del siguiente paso, también buscar el apoyo desde ella. Ella sería un buen apoyo, creo yo. Sí, 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 yo creo, y es muy sensible también a esto. Ya. Sí, sí, sí. Ok, Bueno, ok, perfecto. bueno, perdón por el paréntesis, antes de que se me fuera la idea. Yo lo que miren, voy a leer las preguntas que tengo y ustedes ya con toda libertad ven cómo las van abordando. Una de ellas es, ¿qué motivó que en sus creaciones esté presente la industria? Otro, ¿cómo definen sus creaciones? Si son instalaciones, y, o sea, como no conozco yo de las disciplinas artísticas, pero sí saber de qué se tratan, cómo las ¿Cómo se piensan nombra? ustedes, sí, cómo se nombran, qué aspectos de la industria llaman más su atención y finalmente qué tanto está tratado el tema de la industria y la clase trabajadora en las diferentes disciplinas artísticas. Ese sería como que los grandes temas, pero ustedes platiquen de sus obras, como Claro. mayor les plazca. Iniciamos. Disculpa, la última fue, ¿qué tanto, qué dijiste? Sí, ¿qué tanto está presente el tema de la industria y la clase trabajadora en las expresiones artísticas? O sea, de Ok. otros colegas, pero hablando de Nuevo León. Sí. Ah, Si ok. conocen más trabajos, pues conocemos a Yasodari, conocemos a ustedes, pero no sabemos cuántas más personas Ok. Creo que del medio son pocos. artístico. Según desde mi perspectiva, es un tema como que poco. Nosotros empezamos este proyecto en 2011, Camilo, Ujú. y un poco fue como futuro colombiano que vivía en San Luis, llega a Monterrey y tiene como una especie de shock de por qué Monterrey es así, si no se parece al cliché de México, ¿no? Desde Colombia, ¿no? Pues en San Luis sí un poco cumplía ese cliché, él conocía más el centro y el sur. Y entonces un poco nos lleva como y una presentación de un libro aquí en la Casa del Libro Esteban de Ovalle. Esteban Ovalle, de los de convertir, no, bueno, Eh, él escribió varios de ex obreros, sí. sus anécdotas, sus historias. Y Eh, estábamos aquí y nos como que entendimos la importancia de Fundidora para la historia de Monterrey, entendimos para la historia moderna, para la transformación hacia la industria. Y y empezamos a investigar un poco por la necesidad de entender por qué Monterrey es como es, de dónde viene. Un poco fue como la historia de Monterrey, pero luego nos centramos en Fundidora y gracias al maravilloso archivo que tiene la fototeca también fue fácil trabajar con imágenes del archivo de Fundidora. Y aunque en un principio nos metimos mucho a estudiar la historia de Fundidora, tanto leyéndola como con Alberto Casillas, que tuvimos infinidad de pláticas, este, eh, en el transcurso del proyecto nos fuimos dando cuenta que no nos interesaba tanto hablar de la historia de Fundidora, sino que nos interesaba hacer comentarios sobre los fenómenos del capitalismo moderno, llamémosle, que podríamos englobar en Latinoamérica, porque creemos que hubo fenómenos que sucedieron en muchos lugares parecidos, ¿no? Entonces, pues empezamos a darnos cuenta que las piezas hablaban como de las relaciones de poder, de los conflictos de interés, del sindicalismo mexicano, pues del fracaso de la modernidad en países como Latinoamérica. Entonces nos dimos cuenta que o sea, que el proyecto hablaba más de eso. Entonces sí estamos como interesados, o sea, nuestro interés por lo industrial, o bueno, no sé si tú quieras decir algo de eso también. Es que quizá decir que en esa misma presentación del libro de Esteban Ovalle, pues estaban como presentadores Leocadio Martínez y Lilia Palacios. Y dentro de las cosas que ellos dijeron, que creo que fueron, o sea, activaron esa idea de Chispa. hacer el proyecto, decía Lilia que estamos en 2010, Camilo. Esto estaba caliente aquí, ¿te acuerdas? Yo recién llegaba a Monterrey, 2010, 2011 más o menos. Pero igual estaba muy, muy pesada la situación de seguridad en Monterrey. Y ella decía que una de las explicaciones por las cuales se había levantado ese nivel de violencia era por el trato que ejercían los empresarios sobre los trabajadores en una ciudad que es una de las ciudades más caras del país, pero con remuneraciones muy bajas para los obreros.
Entonces, y yo digo, profesor de universidad, artista, me sentía mucho más, o me siento mucho más vinculado con un obrero que con un, Empresario. o con un emprendedor, o con cualquiera de esas invenciones que son muy prolíficas aquí en esta ciudad. Y, y hay una postura política ahí, Camilo, o sea, no es un ejercicio meramente estético, sino que hay un proceso de descubrimiento primero, porque pues éramos usuarios del Parque Fundidora, seguimos siendo, y, y de alguna manera, pues como usuarios del Parque Fundidora empezamos a ver cuáles eran las capas de sentido que habían en ese lugar. eh, y cuáles son las capas de sentido que hay en ese lugar, que ese lugar fue primero una empresa privada, que fue después una empresa paraestatal en 1977, 9. 79, 77-79, que luego se convirtió en un fideicomiso y que luego fue un organismo público descentralizado. O sea, Fundidora es el corazón simbólico de esta ciudad y es un espacio que tiene, que representa lo que es esta sociedad de manera muy clara. Es una puja entre lo público y lo privado donde gana de manera, eh, digamos, se lleva de calle lo privado a lo público. Y para mí eso pues fue muy impactante porque pues vengo de una sociedad donde la gente todavía tiene su papelería, tiene su miscelánea, tiene su carnicería, tiene su tienda de abarrotes y ya está llegando el Oxxo a Colombia, ¿no? De manera muy fuerte. Entonces, ver ese espíritu rapaz del empresariado regiomontano, que es el empresariado latinoamericano que mejor aprendió las lecciones del neoliberalismo, a mí la verdad me enardece y pues parte de esa respuesta, digamos, intelectual y, digamos, artística también está plasmada en esta exposición, que es el resultado de 6 años de trabajo. Como decía Lorena, empezamos en el archivo en 2011. Sí, en 2011. Y, y fíjate, en un principio estábamos muy centrados, bueno, y es que así fue lo que nos dio, lo que no, con lo primero que nos encontramos en el archivo fue con infinidad de fotografías de visitas de presidentes, gobernadores, presidentes de otros países o personalidades. Entonces había miles, muchas fotografías, miles, de los recorridos en la empresa, ¿no? Entonces había muchas fotos en la misma escalera, en la misma entrada. Por ejemplo, este es el papá, este es Raúl Salinas, el papá de Carlos Salinas, en una visita a la fundidora, moviendo una grúa, haciéndola, pues les enseñaba, ¿no? Sí, en esa grúa había miles de fotos de muchas personas, ¿no? Como que era un mismo recorrido. Y por ejemplo, entonces la mayoría de las piezas estaban como muy centradas en esa élite, llámese empresarios, políticos. Y en el archivo no aparecían los obreros y no aparecían los obreros y no aparecían los y en una que otra foto de Calo aparecía, o de Espino Barros. Barros, alguna toma abierta en donde se ve un galerón y se ven los obreros como posando, pero no había la cercanía que había con estos personajes. Hasta el final que empezamos a encontrar fotos, entonces la mayoría de nuestro trabajo, y es que más, o sea, nuestro trabajo, como dice Futuro, es más crítico hacia esta clase poderosa. A lo mejor más, no sé si que luego cambió. O sea, no estábamos tan centrados en trabajar con los obreros o no lo habíamos hecho, sino hasta el final casi del proceso. O sea, de las últimas piezas que trabajamos fueron y fue cuando los conocimos en persona y cuando se convirtió la pieza de ellos, no sé si de una vez, pues la de las caras de los No está obreros. aquí. Esa pieza Felipe Marínez Castor. Te platico de Espérame, le ponemos Felipe Marínez Castor. Te platico de cuando Porque no lo vamos a llegué ver. a bueno, estas son Fogonero, unas entrevistas que estaban porque en la cuando quedé de pieza. planta, ya cuando queda uno de planta, queda en un departamento. Y luego de ahí, de ese departamento, ahí estuve como 3 años. Y luego de ahí, era el departamento de acabado, donde salen las vigas, los rieles y todo eso, Es ese baile. Y luego ya después, como
buscaba uno mejorar en otra parte donde hubiera más feria, me fui con los mecánicos para servicios generales. En servicios generales ahí se producía el vapor para los hornos altos, para mover las cosas ahí, lo que llevaba vapor en los hornos. Al año me cambiaron para la termoeléctrica, ayudante mecánico. Yo andaba en servicios generales y en la termoeléctrica andaba un mecánico de ahí de servicios generales. Siempre un mecánico. Lo voy a parar. Si tú entras a esta liga, tú las puedes escuchar. Hay 11 entrevistas. Son de los 11 ex trabajadores de la derecha, que los que 12. no... Bueno, es que hay uno, el de mero abajo del centro, no sé si lo... No dio entrevista. Hubo uno que no nos dio entrevista. Ok. Entonces son 11 entrevistas. Ujú. El que no dio es el de abajo del centro. Es que los de la izquierda son exobreros del archivo. Y los de la derecha son exobreros vivos que nosotros fotografiamos. Entonces ahí puedes escuchar, hay 11 entrevistas en donde la pregunta era, ¿qué hacías en fundidora? Porque, bueno, esa era la pregunta, ¿qué hacías en fundidora? Y luego Futuro también les preguntaba, ¿qué representa para ti fundidora? Eran esas dos preguntas, ¿no? Entonces aquí ya están editadas y ya están, las entrevistas las puedes escuchar en línea y nos quedaron muy bien grabadas, de hecho. O sea, se oyen muy bien. Ok. Para poner esa liga Ay, no también se oye, aquí. Camilo. Ay, Esas espérame. agarran agua, pero ¿de dónde la agarran? Y No, luego es que nos teníamos tenemos que salir de ahí. recorrer todo el baile, todo Salte el de ahí. equipo. Y me anduvo enseñando todo el equipo. Y ya como a las 2 horas dijo, Espérame. ¿sabes qué? Dijo, Dame chance. mañana le seguimos porque ya me cansé. Y el No, audio. hombre, pues ahí está el audio. era mucha plática, todo, explicarme todo. Y luego ya me puse yo a No, hacer no es el apuntes, audio. a hacer No, pues tienes todo que lo que, salirte de aquí. los dibujos No se de puede las quitar. bombas y para qué servían y todo, aprender todo el equipo, para después ya cuando ¿Qué pasó? ¿Se tuviera trabó? todo el conocimiento Se de lo trabó. que se requería. Perdón, Camilo. Ya. No, Ya. no, al contrario. No, está muy padre, qué bueno que las escuché otra vez. Y les decía qué bueno que me llaman la atención de la liga para ponerla allí en el libro y que la gente recurra ahí a recuperar los audios. De hecho, también me tocó ver en algunas avenidas, en postes, algunos de esos rostros. Y yo les preguntaría, aprovechando esa reacciones, no sé si en las redes, no sé si de manera personal, del público abierto de la ciudadanía, qué supieron, qué decían. Pues mira, bueno, primero que fue la pieza más vista de la exposición. O sea, descubrimos el poder del arte en la calle. Y segundo lugar, que en una página que se llama Monterrey Antiguo, pues una de las nietas es que en la calle pusimos solo 3 rostros de las fotos de archivo, o sea, de este señor, por ejemplo, su nieta, pues escribió que si alguien sabía de qué eran esas caras, porque era su abuelo, y ella sacó y le hicieron una nota en el norte, salió en el norte, ella enseñó la foto original, porque ella tenía una copia de la foto original, misma que está también en el archivo de Fundidora, de la fototeca. Entonces fue muy bonito porque aparte el señor vive y el señor vio su foto pegada, o sea, entonces bueno, esa reacción fue muy, muy conmovedora. Aunque mucha gente me decía, bueno, es que no van a entender esas caras que son relacionadas con su proyecto, le decíamos, es que no importa, no es una publicidad de la exposición, es una pieza. Y la idea era, pues, meterle al regiomontano el chip del obrero, o sea, pensemos en el obrero como esa persona que contribuyó para que esta ciudad creciera. Siempre se habla del empresario regiomontano, pero casi nunca se habla del obrero regiomontano. Y bueno, tú sabes, hay una sola escultura en la ciudad conmemorando al obrero. Entonces un poco era como una conmemoración a ellos, como recordar, como pensemos en ellos. Ujú, Entonces, sí. que Y de hecho, toda esa obra, ahorita estuvimos viendo diferentes aspectos, desde funcionarios ahí, eh, cómo se replica así como una suerte de lo de Salinas, réplica sí, como la de reproducción en Salinas. masa, claro.
Sí, por un lado, los rostros de los obreros, a todo su conjunto, cómo lo denominaron ustedes? ¿Qué materiales usaron? Pues todo el proyecto está hecho con fotografías de archivo. No, no todo. Bueno, casi todo, casi, que será el 90% está hecho con fotografías de archivo. Hay unas fotografías que nosotros también tomamos, ahorita si quieres te podemos enseñar. Este, pues es un proyecto fotográfico de archivo, pero las piezas, porque hay, por ejemplo, nuestras piezas están formadas a veces por varias fotos. Por ejemplo, el mural que viste de Salinas, pues bueno, es una réplica, ¿no? No sé si quieres enseñarle, por ejemplo, hay unos que son videos, Ujú. hay otros que son varias fotografías acomodadas en la pared y forman una pieza con un tema. Entonces, pues nosotros les llamamos piezas, ¿no? Pero Ujú. Ok. se podría decir, es fotografía de archivo el 90%. Por ejemplo, no sé si quieres enseñar esta No, pero o las de para desapariciones, explicar las técnicas, yo creo que sí sería importante decir, por ejemplo, es un fotomural. fotomural. Ujú, Eh, ujú. esta, que es la primera pieza y fue la que pusimos a la entrada de la exposición, Dale clic. Es un piolet que era de Ramón, uno de los exobreros. se puede llamar una apropiación, pero finalmente es una instalación. Ujú. Instalación de un objeto recuperado que nos lo prestó uno de los exfundidores que lo hizo con el acero de fundidora Y tiene el logotipo de fundidora. y el mango lo hizo en los talleres de carpintería, de fundidora también. Y era del equipo de montañismo, o sea, era porque él, o sea, lo usaba, o sea, Y grabado también por uno de sus compañeros, ¿no? Entonces esto es otro tipo de pieza. Aquí, por ejemplo, esta es una instalación, tiene el aviso luminoso con una de las frases más recurrentes de seguridad que había en la empresa y un conjunto de fotografías de archivo. Esta de acá es una infografía. es una infografía, sí, que muestra tiempo y sucesos. Esta, por ejemplo, es una pieza fotográfica hecha no con material de archivo, sino con fotos que Dale nosotros vuelta. es Acá. hasta aquí atrás. Espérate, yo creo que ahí. Ah, pues en el mismo lugar. Sí. Sí, esta. Pero dale clic, yo creo que se abre. Por ejemplo, esa pieza es haciendo referencia a los conciertos los conciertos, ¿no? Cuando ponen esas Ujú, como ujú. bardas, y pues desde afuera tú ves este bloqueo de. Ah, bueno, la pieza tiene este audio, que es audio del parque. Y es, Ujú. digo, las intervenciones sonoras también son importantes en la Ok. exposición. Son piezas hechas por un artista sonoro, se llama Carlos Prieto. Carlos Prieto. Casualmente tiene el nombre del dueño de Fundidora, pero es un artista, un artista sonoro. Aquí hay videos Esos son también. videos, por ejemplo, pues ponle uno tantito. No, No, pues bueno, ya los bueno, ellos podemos. son videos, Ahorita sí. nos podemos de pronto Ujú. clavar en eso. Esta es una videoinstalación porque tiene video y también tiene piezas fotográficas de archivo tomadas de internet. Una de ellas, varias de ellas son de internet y otras son del archivo de fundidora. Esa. Por ejemplo, ajá, bueno, Ujú. Una pieza, es bueno, un un video, video, este es material de archivo fotografías. intervenido, que puede decirse que es como una lectura curatorial de ese archivo. Esto es archivo y la última foto, Y fotos hechas por nosotros. La la, última, la sí. última la hicimos para ver un poco el estrato histórico de la ciudad La cordillera hecha con los cerros de la silla. Ujú. esto es material de archivo, Eso es archivo pero intervenido. finalmente es una instalación en términos técnicos porque tiene Ya ponle. este objeto acá. Hola. Ujú. Creo que, digo, para Sí, explicarle un poco las sí, técnicas, ¿no? ok. Sí, sí, sí. Esta es Muchas una gracias. instalación, este es un fotomural. Fotomural. Mm. Estas son, por ejemplo, si la de la derecha sería como una fotoinstalación, Sí, una instalación, porque en la mesa había archivos documentales. pero es una Eran, ¿cómo se versión llaman? facsimilar. Eran facsimilares de documentos. Ah, pues sí, ahí se ven. O sea, Mm, estaban ahí en ok. la mesa. Entonces eran las fotos por un lado y eran como facsimilares. Esta pieza habla sobre el endeudamiento en dólares de muchas empresas latinoamericanas y que era razón de quiebra, ¿no?
Entonces aquí en estos folders, bueno, en las fotos se ven que están firmando un préstamo en dólares en el Exim Bank, un banco de Nueva York. Y entonces luego encontramos estos archivos, bueno, esas son las fotos. Bueno, encontramos esto en el archivo del Estado y lo adjuntamos a la pieza. Las fotos son estas fotos, igual por la foto. Creo que ciérrale en alguno. Aquí, mira. Uno de estos, ciérralo. Sí. Las fotos, eran 3 fotografías. Bueno, encontramos varias fotos de la firma del préstamo. La de arriba es la original y la de abajo es la intervención nuestra, ¿no? Están en el Banco de Nueva York, por ejemplo, los 2 personajes de los lados, pues son ex trabajadores de Fundidora, el director general y el presidente, Carlos Prieto. Y abajo, y lo que hicimos fue desaparecerlos digitalmente, como haciendo alusión pues a que desapareció Fundidora debido a una de las razones de la desaparición fue el endeudamiento en dólares, como de muchas empresas latinoamericanas. Entonces es un momento de 3 fotos, ¿no? Del mismo préstamo y se presentó así. Entonces esa sería pues como una fotoinstalación, ¿o qué? Una instalación, fotoinstalación, sí. Ahí, Arriba. Siempre me pierdo aquí con esto. Bueno, digo, básicamente esas son como las técnicas. Sí, pero y hay bastante investigación de muchos tipos, histórica, archivística, sociológica, como para luego crear esto. Está súper. Perdón, no sé si vas a decir algo. Sí, me llama la atención que se pudo establecer esto. Esto fue ahí en lo que tiene en comodato con arte. Sí. ¿Sí? Luego, no sé si vieron no sé si hasta participaron en aquella representación que es más reciente de un accidente de 1971 del cual hay muy poca referencia. Lo que hizo Pablo Landa. Sí, sí. Pues sí lo vimos, pero no participamos. Bueno, porque sigue siendo ahí en el espacio dado en comodato a Conarte. Pero cuando se quiso hacer algo ya en espacio abierto, como lo que hizo Yasodari, que no le permitieron poner los códigos IQ, ya estamos hablando del parque. Sí, a nosotros también el parque nos bloqueó porque la idea era que las entrevistas sonaran periódicamente en los bocinas del parque. Que sonara, no sé, son 11, no sé, como ellos quisieran. Yo le dije, como tú quieras acomodarlas, pero que suenen. Bueno, nunca logramos convencer a la chica. Ella me decía, pero ¿para qué? Si la gente no va a saber que eso es de tu Ella pensaba que era como una publicidad. Le digo, no, es igual que las caras, no es una publicidad, es meter a la gente en una sintonía de otro momento, de otra época, en el mismo espacio donde está parada sucedían otras cosas. Es como invitar a la gente a que tenga una experiencia de recordar lo que ahí sucedió. Bueno, nunca logramos. El parque tiene la administración del parque evidentemente funciona con signo de pesos, o sea, todo lo que no les deje a ellos una ganancia no les interesa, ni lo apoyan, ni nada. O sea, el parque jugó en contra en este proyecto. Pues sí, ¿no? Podríamos decir que jugó en contra. El parque no es un parque público realmente. Y eso es importante decirlo porque la nación le otorgó los terrenos a la ciudad, que eran terrenos ya del Estado, se los otorgó a través de un acuerdo para llevar a cabo un proyecto verde. Y tenía, digamos que, algunas cláusulas que se prestaron a todo lo que estamos viendo hoy en día, que es un gran abuso, ¿no? Decían que iban a construir un museo de la ciencia, la tecnología o algo así, y espectáculos. Y en los espectáculos resulta que se empaquetaron. Se metió la arena, pues se metió una tercera parte el Coca-Cola, que ahora es o sea, se metieron un montón de negocios de vampiros que bueno, para sacarlos va a ser difícil. Por ejemplo, ni siquiera no es un comodato, Esto está vendido. Según lo que nos decía Casillas, que este es el único terreno que sí está vendido. Y ahora, el del Holiday Inn. Y ahora no. Y ahora no, que está, ya sabes, ¿no? Ese proyecto que están dando. Es una cosa absolutamente descarada, ¿no?
Por Sí. ejemplo, esta pieza, bueno, no sé si ibas a decir algo de eso de Novus. Sí, regresando a lo, bueno, a lo institucional que ya más o menos lo cubrimos, porque ahí sí, digo, con arte en la estructura gubernamental, pues tampoco es muy influyente al lado de el parque, por ejemplo, o al lado Sí, de la Secretaría de Infraestructura, o al lado de Desarrollo Social. sí, Desafortunadamente claro. no tiene tanta influencia, pero sí siento que en algo han sido más sensibles y solidarios al menos en dar, permitir en ciertos espacios hacer ese tipo de expresiones. Solamente eso para poder matizarlo, y porque es lo que yo sí he visto, a diferencia de otras dependencias o del manejo que se ha dado del parque. Esa, Bueno, pues esperaría, es la cultura siempre ha sido más, cuestionadora, pero bueno, sí, sí, mucha gente nos decía, ¿y cómo nos dejaron exponer eso ahí? Pero ¿cómo les dieron chance? Mira, por ejemplo, esta pieza es la que te decía que tiene que ver con denuncia de la privatización del espacio público. Aquí lo que hicimos fue fotografiar todos estos grandes negocios, esta es la Arena Monterrey, ujú, y medir por medio de Google Maps cuánto espacio, que bueno, eso ya cambió un poco porque se han extendido ahora con estacionamientos, la arena por lo menos, o el Cintermex, medir cuántos metros cuadrados ocupa en el espacio de fundidora cada uno de estos grandes negocios. Entonces, el número que aparece son los metros cuadrados que ocupa la Arena Monterrey, que son 85.297.52 metros cuadrados. Lo que hicimos fue investigar qué había antes en ese lugar. Entonces viene de las vías férreas a la Arena Monterrey. Entonces es lo que ahí había antes con lo que hay ahora y una foto de archivo de lo que ahí había antes. Entonces esta pieza un poco denuncia esa ujú, privatización. ujú, Pero por otra sí. parte, Camilo, también hay un diálogo histórico que tiene que ver con lo que ganaban los trabajadores en esa época, fíjate. Aquí hay una foto de los recibos de pago, de los talones de pago, ¿cómo le decía él? Boleta de raya. Sí, boleta raya. La boleta de raya que le daban a los trabajadores, es de Ramón, uno de El los, del Piolet, del dueño del Piolet. el dueño del Piolet. Y él fue encargado por Fundidora de hacer como una supervisión de los terrenos que se les dieron a los trabajadores para la construcción de sus casas, que no todos eran favorecidos, pero muchos sí. Y él iba anotando en la parte de atrás de esos talones, iba anotando lo que debía de su casa y cuánto ganaba, ¿no? Sí, como llevaba sus cuentas, ¿no? Tenías lo que le pagaba a su casa, lo que ahorraba, o sea, Exacto. podías ver un poco como la distribución del dinero. Y cuántos hijos tenía él? 5 hijos. Cinco. Y todos fueron estudiantes universitarios, ¿no? Y Y, con y, casa propia, obviamente, ahí, pues, en donde las colonias de fundidora. y luego, pues, hacemos una relación con una persona que tiene la misma edad que él tenía en el momento en el que estaba haciendo este tipo de ejercicio familiar y de economía, con un chavo que trabajaba en ese momento en Best Buy y lo que ganaba en ese Y momento. para qué le alcanza, ¿no? Ujú. Entonces ahí vemos un salto dimensional, ¿no? En el poder adquisitivo de las generaciones, ¿no? Y también en las ocupaciones, ¿Quién ¿no? puede ahora tener una familia? Sí, Mantener una familia, o sea, antes un obrero podía. Un obrero, pues porque esos, digo, no tenían, si acaso, la primaria, o sea, estamos hablando, no eran con carrera, vaya, y ujú. ganaban bien, vivían dignamente. Y por el otro lado, pues hay una pieza como esta que desarrollamos con un ¿Cuál? artista, ¿Qué traes? para mencionar esta. Sí, claro. Javier Ramírez Limón, recientemente fallecido en diciembre de Hace un año, 2018. sí. Y lo que hicimos acá fue ir al archivo documental de Fundidora. El que está en la Adolfo Prieto, Eso. Ujú, sí. Y aquí están las altas del IMSS, el IMSS. de los trabajadores, ¿no? Entonces, Digo, son tamaño carta, esta es la huella, exacto, están muy ampliadas, ¿no? Digitalizadas y ampliadas. Y estas huellas de la mano izquierda, porque también está la de la derecha, o sea, están las dos, pero tienen la indicación de izquierda o derecha, la huella.
pues aluden evidentemente a la orientación política de los trabajadores de Fundidora, que fue una de las razones del cierre, porque como sabes, había 3 siderúrgicas importantes en el país, la de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán, la de Altos Hornos, que está en Monclova, Coahuila, y Fundidora, que fue la primera siderúrgica en América Latina en 1900, fundada en 1900, con el inicio del siglo. Pero el gobierno federal decidió cerrar Fundidora y una de las razones por las que se considera que hubo un cierre es porque había un sindicato rojo que no estaba cooptado por los empresarios. No era un sindicato blanco, no era un sindicato amañado. Y esa misma, digamos, beligerancia o espíritu crítico político, pues todavía se mantienen los extrabajadores. Sí, un poco es lo que decías del que dijo Lidia Palacios. Lilia. Que ella decía, bueno, el cierre de Fundidora tiene un hilo conductor, o al menos así lo entendí yo, con el momento, con el clima violento que se vive actualmente. De alguna manera el planteamiento era, o sea, todo ese abuso de poder y de cómo se desmanteló los beneficios laborales poco a poco hasta llegar a partir sobre todo del neoliberalismo que fue más dramático, pero como todas esas luchas ganadas en el sindicalismo, la modernidad, se fueron desmantelando y lleva a abuso o esa violencia por parte de sueldos de miseria, abusos desde la clase política con los desfalcos descomunales al erario público. Y entonces hay una agresión hacia la población en donde mucha gente opta por el crimen organizado porque son sueldos indignos, ¿no? O sea, no hay manera de vivir dignamente, o sea, con esos sueldos. O sea, hay que ser muy, muy abnegado, trabajar la mitad, trabajan por eso papá, mamá, hijo, hija. O sea, un poco también era eso, o sea, como ese abuso, ese gandallismo desde la clase en el poder, que desde mi perspectiva se han aliado la clase política y la clase empresarial, porque en los 70s, probablemente en los 80s todavía no era así. O sea, los políticos eran políticos, los empresarios eran empresarios, y ahora son lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo esto tiene que ver con esta fotografía. Sí, pero también es importante tener presente, Camilo, que los obreros fueron criminalizados al cierre de Fundidora. Y a la fecha, ¿no? Mucha gente cree que el cierre solamente se lo tenemos que endilgar a ellos. Fue culpa de los obreros, bueno, tanto Televisa Monterrey como el norte se dedicaron a desprestigiarlos, ¿no? Eran campañas y como creo que se lo escuché a el Ocadio, que decía, era más fácil que encontrara trabajo un ex guerrillero que un ex obrero de Fundidora. O sea, entraron en una lista negra que les destrozó las vidas a muchos, ¿no? O sea, no sé si has escuchado, pero también historiadores dicen que es la peor crisis social que ha vivido Monterrey, el cierre de Fundidora. Aquí la revolución no fue tan dramática. Entonces es muy interesante ver esa doble pulsión de Monterrey o doble carga, que por un lado hay un orgullo por ese desarrollo industrial que convirtió a este lugar en una ciudad moderna, importante en el norte de México, cercana a Estados Unidos, con la anuencia de la clase política y particularmente de Bernardo Reyes, que les dio una concesión de 20 años, les dio la oportunidad por orden de Porfirio Díaz de durante 20 años no cobrar impuestos a las empresas que se generaran entre 1890 y 1910, y donde cae, por ejemplo, Vitro, cervecería, fundidora, etcétera. Hay un impulso muy, muy grande a la industria y hay un orgullo de eso, pero por el otro lado hay una vergüenza sobre la clase trabajadora y hay un sometimiento indigno y miserabilista, ¿no? Sobre esa masa que, como comentaba Lorena, es la que ha levantado esta ciudad realmente. Sí, pero, o sea, ese castigo que se le dio a los obreros de Fundidora, yo lo siento como una lección a la ciudad, como, o sea, van a andar de rojillos, van a andar de socialistas, o sea, como eso aquí no se permite, ¿no? Y entonces es casi peor que los guerrilleros, o sea, peor porque se atreven a
como a desafiar al empresario, o sea, al gran empresario, ¿no? Porque la guerrilla todavía luchaba no nada más contra el empresario, pero bueno, yo siento un poco que fue una gran lección y la ciudad no sé qué tanto impulso había hacia, bueno, en el Tecnológico de Monterrey también se paró cualquier indicio de pensamiento de izquierda, ¿no? O sea, cuando despiden a los jesuitas y contratan a los legionarios de Cristo, entonces, o sea, es como castigar, ver mal todo ese pensamiento de izquierda. Bueno, no sé si Y los contratan, pero sí hubo un cambio de guardia bueno, ahí. sí, O sea, bueno, entraron a la ciudad, ¿no? no, pero sí entraron al profesorado, Ah, sí ¿no? entraron. Ok. Según yo sí. No sé si tú lo sabes eso, Camilo, o estoy mal. No, Según yo sí sí, fue, ¿no? no sé, así a nivel de ese detalle no, Digo, no que lo se sé. les despidió a los jesuitas porque pues, estaban armando estaban generando pensamiento izquierda y no sé si inmediatamente o como para sustituir esa ala religiosa, pues entonces se les da entrada a muchos legionarios de Cristo a dar clases, ¿no? Yo hablo como fuereño, porque a pesar de que tengo ya 10 años viviendo acá, no acabo de acostumbrarme a lo que pasa aquí. Y creo que ese momento de quiebre en las circunstancias sociales de esta ciudad, que fue, por ejemplo, el asesinato de Garza Sada, 73 o 74, ¿qué año fue? 73 o 74. No sé. Y luego el quiebre de Fundidora y la condena a la clase obrera fueron momentos que produjeron un miedo en la sociedad a manifestarse y que es una, digamos, razón por la cual quieren desaparecer las humanidades, lo que nos estabas invitando, ¿no? Las humanidades, las ciencias sociales no son importantes porque aquí la idea es que la gente no piense, que la gente no se manifieste, que la gente no proteste. Así que no piensa en términos de sociedad y de comunidad, sino que piensa en términos de lucro, trabajo, riqueza, acumulación, consumo. O sea, es como eso es ese pensamiento es el que en esta ciudad se ha manifestado, ¿no? O sea, todo este pensamiento humanista de comunidad, de sociedad, de buscar el bien común, aquí no floreció nada de eso. Y pienso que no es gratuito porque yo también me he sentido un poco, no me gusta la palabra, pero sí victimizado. Eh, Aquí a la gente le da miedo hablar porque efectivamente está en riesgo su trabajo y está en riesgo su posicionamiento profesional, su posibilidad de ganarse Claro, la claro. vida, ¿no? O sea, la gente tiene miedo de hablar y eso no pasa en San Luis, por ejemplo, fíjate. Allá hay una vocación política muy, wow, Sí, de la cual yo bebí y aprendí mucho y que acá está totalmente asordinada, controlada. Es una ciudad del control, es una Bueno, pues ciudad... mi papá es de San Luis. Yo no sabía que tú también eres de San Luis. Mi papá es de San Luis también. Digo, vino acá a estudiar al TEC y ya se quedó para siempre, pero sí, proviene también de ese pensamiento crítico potosino, yo creo, no sé. pues es muy interesante esta lectura que están haciendo porque incluso eso trasciende más allá de lo industrial y es una ideología que permea toda la sociedad con todos sus sectores económicos y de clase. Entonces ahí se puede inscribir esta obra de ustedes. Lo que les quería preguntar si además de esta, no, antes, ¿cómo financiaron todo este trabajo? Mira, empezamos en 2011 y la primera pieza fue un video, que luego se transformó en otro. El original ya no está aquí, pero está una parte de él. Después empezamos a aplicar a becas estatales, a lo que se conoce como el PECDA, los famosos PECDAs, que son becas a los artistas estatales. Hay para menores de 35 y para mayores de 35. Nosotros, a pesar de que nos dedicamos a la educación en el arte, estábamos ya como retirados, entonces se podría decir que somos un poco artistas emergentes en el sentido de que empezamos en 2010 y bueno, tuvimos dos becas del PECDA en dos separadas por unos años. Y luego empezamos a quedar seleccionados en bienales. Entonces, bueno, quedábamos en la Bienal de Yucatán. Ah, bueno, pues entonces producíamos la obra, nada más esa obra que quedó seleccionada para la Bienal de Yucatán, le hacíamos su caja, la mandábamos a competir, se exponía
En el caso de Yucatán, por ejemplo, ganamos una mención honorífica, pero pues no implica dinero ni nada, entonces pues venía de regreso la pieza, entonces era una inversión muy, muy considerable, o sea, sí era, durante años estuvimos así trabajando. Cuando Marco Granados, que en ese entonces era el curador del Centro de las Artes, nos invita a presentar el proyecto completo, teníamos 8 piezas nada más. Y entonces todo lo demás lo produjo con arte. O sea, con arte financió lo que faltaba de financiar. Sí, pero es importante decir, Camilo, que hacer arte y sobre todo este tipo de arte, que no es un arte que está pensado para la venta, sino para decir cosas, implica quedarte sin vacaciones a veces, Claro. implica vivir justo tu vida, o sea, con el dinero que ganas, a pesar de que llegan algunas becas, como comenta Lorena, incluida una que recibimos en Nueva York, un reconocimiento de la Tierney Fellowship, y, y que mucho de ese reconocimiento es un reconocimiento simbólico, no necesariamente en términos de dinero. De hecho, de esta exposición no se ha vendido ninguna pieza. No. Ni siquiera a la fundidora le ha interesado su historia, ¿no? Conarte no tiene un programa de adquisición de obra. Claro, en México nos han dicho, pero ¿cómo eso que lo debería de adquirir, pues a lo mejor la misma fundidora o... No, aquí a nadie le ha interesado, o sea, nadie... Y bueno, aparte, de por sí aquí en Monterrey la foto todavía es como, empieza un poquito a venderse, pero aparte esto que está trabajado con foto de archivo se entiende todavía menos, porque la gente dice, bueno, esas fotos están en el archivo, ¿no? No las tomaste tú, pero bueno, hay primero como dice Futuro, una selección de fotos, que ya la acción de seleccionar fotos ya implica decir cosas, ¿no? Poner 2 fotos a dialogar ya está diciendo cosas, nada más conjuntarlas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta pieza que se está enseñando ahorita se llama, ahí se me fue el nombre, La placa. placa conmemorativa. Entonces son puras fotografías de develaciones de placa, en donde lo que hicimos fue recortarlas físicamente en este caso, porque hay otras piezas donde hemos recortado digitalmente. Aquí se cortaron con bisturí. Y bueno, este es la pieza final, están todas las placas metidas en un marco, por si quieres enseñarle la pieza completa. Ah, pero no Es se que ve no se ve el marco. Bueno, Ujú. ¿y no se ve la pieza completa o qué? No sé. Al final a lo mejor sí. Ah, sí. A ver, dale. A ver. O sea, son todas las fotos, un poco como para desmantelar todo egoteca, ¿no? No, creo que no es. Pues las placas conmemorativas son una manera de agradecer, ¿no? Al que dio el dinero, que finalmente los dineros siempre son públicos, ¿no? Entonces un poco era como hacer esta pieza habla de eso, ¿no? Como de las placas, lo inservible a Entonces, veces. en cuántos años, desde que empezaron con las primeras piezas, el video, hasta que fue montado, cuánto tiempo se llevó más o menos? Esta exposición iniciamos en 2011 y esta exposición fue en agosto del 2017, 11 a 12, a 13, a 14, a 15 y 6 años de trabajo. 6 años, te digo. Ahora, cuando yo digo que nosotros teníamos 8 piezas, te estoy hablando de, por ejemplo, la de la placa conmemorativa, todas las fotos son una pieza, porque a veces alguien me dice, pero cada foto es una pieza. No. Una pieza está formada por varias fotos a veces. Esa de las placas pues eran 9, ¿no? Por ejemplo, este es un video también. Este es un video que es una pieza, pero pues son muchas fotos. Se llama, con este libro recibimos una beca de una asociación, una fundación de Nueva York que se llama la Tierney Fellowship, y nos dieron el dinero para desarrollar este libro. Se llama el libro de las 4 acciones. Está dividido en 4 capítulos. Cada capítulo está dedicado a una de esas acciones. El primer capítulo es, creo que ya pasó, el primero es el primer capítulo es ascender. Bueno, planteamos que son acciones que definen el capitalismo moderno. Entonces, Perdón, ¿cómo se llama el libro? El libro de las 4 acciones. Uh-huh. Y son 4 capítulos. Entonces, cada capítulo es una acción. Este es el que te proponía Camilo para, digo, si tienen Al intención. dossier que me decías, sí. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es mirar, es ascender y descender.
entender que hace una alusión al ascenso y al descenso político, económico, social, pero son puras fotos de personas subiendo y bajando escaleras. Pero simbólicamente, para nosotros, significa el ascenso y el descenso en todas las ramas, ¿no? El segundo capítulo es saludar. No, mira, ya apuntar. Mirar, no, ya pasó saludar. No, no pasó. Bueno. Mirar y apuntar. Mirar y apuntar, que es este que estamos viendo, que hace alusión a la mirada del empresario hacia el futuro, que ve algo que no vemos, ¿no? Esta mirada de visionaria, de apostarle al futuro a algo, ¿no? Pero de pronto genera este tipo de... El libro, como originalmente es un libro que luego nos pidieron para una exposición, entonces lo convertimos en este video, pero son dobles páginas por eso, porque se está pensado que sea como dobles páginas. Este es el segundo capítulo, el tercer capítulo, Dar y Recibir, y tiene que ver, bueno, todo que ver con el capitalismo, dar y recibir. Y pues son puras fotografías donde les están dando regalos de Navidad, medallas de 20 años de trabajar en la empresa, charolas de 50 años de trabajar en la empresa, cuando les daban algún obsequio o alguna gratificación o algún reconocimiento. El del anterior está, no sé si es el entrenador de béisbol de los niños. Es probable, no lo ubiqué yo. Sí, pues es que, ahora, aquí la idea es, al principio sí estábamos muy clavados en los personajes, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Pero luego nos dimos cuenta que nos interesaba más como el empleado, el empresario, el político y la acción, ¿no? Y bueno, este es el último capítulo del libro, que es Saludar, y que hace alusión a las relaciones de poder, pues entre las clases, política, empresarial, sindical, Napoleón Gómez Sada, obrera, etcétera, ¿no? Y la clase sindical también con todos sus pecados, ¿eh? Porque tampoco se trata de decir que los obreros son los buenos y los empresarios los malos, porque eso no es tampoco cierto, ¿no? Hay una gran complejidad y fundidora, es muchas cosas en el horizonte del tiempo. Habría que analizar, ¿no? Capítulos específicos de esa historia para poder explicarlos digamos, con suficiencia. Porque también la clase sindical en su momento pues traicionó a los obreros, ¿no? Y los obreros a la fecha, los ex trabajadores de la fundidora lo dicen. Se sintieron engañados, se sintieron vendidos, ¿no? Por esa representación sindical que tenían. Sí. Esta obra, así en su integridad, ha sido presentado expuesta en otros lados. Sí, no, en su totalidad no. No. Aquí. Se ha expuesto, como yo te decía, en muchas bienales, estuvimos en la Bienal, dos años, bueno, en 2 ediciones de la Bienal de la Fotografía, en la Bienal de Yucatán, en la Bienal de las Fronteras, en la Bienal del Paisaje también, pues en exposiciones en Estados Unidos, o sea, en varias partes del mundo, pero piezas separadas. De hecho, esa es un poco o sea, hemos estado trabajando un poco, pero a la vez no le hemos dedicado el tiempo que le deberíamos dedicar probablemente a tratar de itinerar, o sea, mover la exposición completa. Pero primero se vino el cambio de gobierno, me decían, ahorita nadie se puede comprometer, va a entrar Andrés Manuel, no se sabe qué va a pasar. Se ha ido alargando mucho, entre que se ha alargado por cuestiones de ese tipo de gobierno, como se ha alargado porque nosotros nos hemos puesto a trabajar en otras cosas y desgraciadamente no se ha podido mover la exposición. Queremos llevarla a México por lo menos. Es muy difícil moverse en el medio del arte, Camilo, y digo, a pesar de que este trabajo ya tiene reconocimientos y ha circulado, o sea, por ejemplo, ha estado expuesto en Nueva York, estuvo expuesto en España, estuvo expuesto en Brasil y ha estado en Colombia, ha estado expuesto en distintos lugares de la República Mexicana y nos han hecho promesas, fíjate, o sea, Fabián González, el curador del Museo de la Organización de Estados Americanos en Washington,
nos prometió una exposición, pero ya después se retractó. Bueno, yo creo que en la OEA cambiaron las cosas. Ahorita hay una dirigencia muy de derecha, ¿verdad, Camilo? Justamente está, o sea, ha sido tema internacional lo que está pasando en la OEA. Entonces yo creo que a él no le han de haber dejado. Yo lo que creo después es que a lo mejor le bloquearon, porque ya nos tenía agendado con fecha y todo. Pero bueno, está pendiente. Ahora, hay Igual también hubo un curador que nos invitó a a Francia. Francia. Pero espérate, no nos vayamos a eso, seamos concretos, o sea, esta exposición le interesa al Centro de la Imagen, le interesaría al Carrillo Gil, pero a veces no tienen presupuesto, o sea, moverla cuesta dinero, entonces ahorita lo que queremos hacer es buscar patrocinios, es decir, bueno, ¿qué institución le puede interesar poner su logotipo en esta exposición para que nos dé dinero? Porque pues bueno, ya está Conarte en esto, Conarte también puede ser que nos ayudara a moverla, porque hay que pagar transporte, hay que pagar algo de seguros de las piezas. Entonces, bueno, un poco lo que nos ha detenido es que la economía en el mundo del arte se ha venido muy No, abajo. pero también el hecho de que las exposiciones están supeditadas a voluntades, muchas veces también a personalismos, a pagos de favores, etcétera. Y hay que tener suerte Sí, pero para que ahorita, todo por ejemplo, fluya. les quitaron... Porque también estuvo expuesta en el Carrillo Gil. Sí, en el Carrillo Gil. Una parte Este de esa video exposición. que viste este video de las acciones estuvo en el Carrillo Y los Gil. carteles y bueno. Y los carteles y todo. Pero mi punto es ese, o sea, si hay muchos lugares que me dicen, la quiero traer, pero no, es que les quitaron el 75% de presupuesto a todos los museos federales. Entonces, pues ahorita, muy apenas yo creo que tienen para para su gente, no sé, burocracia, no sé cómo llamarle. Pero bueno, sí, está pendiente, ahí tocaste una fibra sensible para nosotros, queremos moverla, pero no hemos podido. Necesitamos a lo mejor unir patrocinio. Si te llegara a interesar, Camilo. No, pues me interesa muchísimo, pero sí voy a estar así como que con las conexiones que tenemos. Hay un museo que se llama Museo de los Metales en Torreón, no sé si lo conozcan. Yo No. no. Su directora es Cristina Matuk. Es un museo, digamos, privado porque pertenece a Peñoles. Ya. Peñoles, pues tiene minas en diferentes lugares. Originalmente fue de la familia Madero y entonces ya tiene su historia. Pero sí ha desarrollado una línea que el museo es muy de la tecnología, pero hay una línea de historia oral que están desarrollando. Entonces, si les interesa por ahí, pues se puede platicar con Cristina, es una persona muy, muy sensible, muy abierta. Está en una red que tenemos de patrimonio industrial del norte de México y a lo mejor no tiene el espacio completo para todo esto, pero Pero si puede ser una sí parte, es claro. una selección, sí, sí, sí. Es más, me sorprende a mí que siendo empresa privada, la han apoyado para rescatar el archivo histórico que estaba en una parte de Durango, ahí en la misma laguna. Está en una casa vieja con todo el polvo y roedores y demás, y le invirtieron para que la escuela, creo que se llama Escuela de Restauración del INA, Sí. lo moviera como debe ser, lo catalogara y que lo pusieran en un lugar apropiado. Entonces, digo, me Pues llama este la es un buen atención eso. ejemplo de lo que se puede hacer con un archivo bien cuidado. Sí, Es sí. un buen ejemplo de decir, bueno, a sus artistas, vengan a ver y aquí está el archivo y trabajenlo, ¿no? Miren lo que se hizo allá. No, también es importante, ¿sabes qué? Que tú cuando decías que cómo lo realizamos, ¿no? Ujú, Tiene mucho que ver el proceso de inversión que llevó a cabo Ternium con ese archivo ujú. en, en miles de dólares durante años, Sí, porque vale mucho trabajar con un archivo, estabilizarlo, clasificarlo, digitalizarlo, ponerlo en circulación, eso vale Modificar muchísimo la dinero. historia. ujú, Y, ujú. y nosotros agradecemos mucho a la Fototeca de Nuevo León que, digo, ya hemos ido a varios espacios de archivo y es el que lo tiene en mejores Un condiciones. lujo. La fototeca de Nuevo León es un lujo que nos Sí, dimos cuenta cuando empezamos a ir a otras fototecas. Fue como, wow, o sea, estuvimos trabajando con una fototeca, pues,
Claro, de hecho, la fototeca aquí ganó un premio nacional en una ocasión de todas las fototecas de México. Y entonces aquí, por ejemplo, ellos no nos cobraban por las imágenes, nos las entregaban en alta resolución ¿Mm? y vas a otros lugares donde pues, te toca todo, incluido el Archivo General de la Nación que yo estuve hace unos 4 meses, te toca todo a mano y Revisar las fotos te Sí, las dan físicamente y los negativos te físicamente. dan una hora, sí. Una hora al día tienes nada que más. programarla y si llegas tarde o ¿Y si cuánto cuestan las fotos? valen entre 300, 600 pesos, 1000 Sí, pesos. La foto. sí, me ha tocado eso a mí en algunos proyectos en el Archivo Nacional de los Ferrocarriles que está en Puebla. También cada foto, mapa, con su costo respectivo. Y ¿No? de la fototeca, pues con un oficio donde dices que no es para lucrar y que no es para sacar ninguna utilidad extra, te la ceden. O sea, sí, me parece que está haciendo una muy buena labor. Aquí en Nuevo León, sí, La de porque aquí, sí, nacional no, ¿verdad? No, lo nacional no. todo te lo venden, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir cerrando, yo les preguntaría cómo ven el interés de las diferentes disciplinas artísticas en el tema de lo industrial, laboral, de todo este mundo de la producción, pero también de la reproducción social. Eh, Hablamos de que Yasodari ha trabajado en esto, ustedes, pero no sé si conozcan más casos, aunque sea aislados y que no se dediquen exclusivamente a esto, pero si saben de algo más. Mira, ¿Cuál sería el termómetro? nosotros vemos con buenos ojos que haya nuevos artistas que estén trabajando con esto. Cuando nosotros empezamos no había nadie. A nadie le interesaba Fundidora, no era una referencia. Fuimos de los primeros, yo creo que los primeros artistas que empezamos a revisar el archivo ahí de Fundidora. Y después hasta la Bienal FEM se lo tomó como tema, con personas que nunca lo habían tocado. Pero entre más personas desarrollen miradas con respecto a este tema, que es central para la ciudad, pues es mejor, porque pues, es una mejor manera de entendernos, de saber el tipo de sociedad que habitamos. Y entonces surgen propuestas como la de, ¿cómo se llama? Abraham Cruz Villegas. Abraham Cruz Villegas, que pues él Que no bueno, él, sabía él fue nada. contratado por Conarte para venir a dar aquí un taller y en el proceso, de hecho justo estaba nuestra exposición ahí y Yasodari tomó el taller con Abraham Cruz Villegas y nos contó que fueron varias veces a ver la exposición porque como ellos, o sea, él lo contrataron para que hiciera algo sobre Fundidora. O sea, en ese taller. Entonces, pues como que mucho usó, bueno, dice Yaso que iban mucho a ver la exposición y luego surge lo del silbato, ¿no? Que a mí me parece, ellos propusieron pintarlo de, no sé si te platicó Yaso, de negro y rojo, ¿no? Y que se los prohibieron y bueno, una cosa que dices, no lo puedo creer. ¿Qué le pasa a Fundidora? Ah, Y luego también está el trabajo de Ana Fernanda Cadena, que no sé si la... Ah, bueno, pues Ana Fernanda, la de la Paisaje, Ciudad y Delito. sí, de espacio en blanco. Ella fue a ver una conferencia nuestra y empezó a desarrollar un trabajo también sobre Fundidora junto a Federico Martínez, un artista de De la la Ciudad Ciudad de de México. México. Ellos se conocieron en Barcelona haciendo una maestría en el Museo de Arte de Barcelona y también desarrolló un trabajo sobre Fundidora. Y luego, ¿quién más? Bueno, lo que pasa es que después hizo Ah, Jaime Jaime Sánchez, 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 ¿conoces? El sociólogo, hizo una historiador. historiador, sí. historiador, perdón. Él convocó a artistas que algunos él ya sabía que estábamos trabajando con Fundidora, porque lo de él era un proyecto de investigación-creación No, de historia, de historia, sí. pero nos convocó a muchos artistas, te digo, muchos de ellos, como Yaso y nosotros, que ya trabajábamos el tema de Fundidora, que bueno, no sé si Yaso lo trabajaba entonces, No, creo que Yaso lo empezó a trabajar a partir de con Cruz que, Villegas. no, pero primero fue lo de Jaime, ¿no? No, con Cruz Villegas yo creo que ya se clavó porque ella tenía más trabajo en Ella trabajaba Independencia. más con migrantes y eso es migrantes, sobre todo migrantes. Pero es que el papá de Yaso pues tenía creo que fue los que empezó con el Partido Comunista aquí No sé si el papá o el abuelo fueron de los el fundadores del, abuelo. del Partido Comunista
aquí. O sea, ella le viene de ahí de la familia y ella tiene esa vocación de trabajo con comunidad, que es muy importante. Y yo creo que casi se podría decir que son, o a quién más conoces. Ah, bueno, entonces a partir de lo de Jaime, muchos artistas tomaron el tema de fundidora, pero porque era como él lo propuso, ¿no? Vamos a trabajar con este tema. Ah, también hubo, sí, fíjate, se ¿Quién puso un más? poco de moda. Hubo una convocatoria ¿cómo se llamaba? No automático y espacio en blanco. Hicieron un taller vino el curador del Museo de la Ciudad de México, que no me acuerdo, Octavio, ¿Avendaño? Aben- No. no, el otro, eh, que se parece a Murillo, al que es director del Centro de las Artes, su nombre. No me acuerdo. Bueno, él vino y vino también Javier Dragustinovis, que era el curador de un museo en Tamaulipas, estuvo Ana Cadena, Matamoros. Matamoros, ok, Matamoros, y convocaron artistas locales y todos empezaron a pensar el tema del trabajo. Y fue interesante porque, pues, imagínate, chavitos de la UDEM, que es uno de los cruza por acá, pues, tenían a sus maestros ahí, empezaron a desarrollar piezas, salieron cosas interesantes. Hubo un artista que mostró una pieza de Garza Sada muy padre hace como un año, una exposición ahí en aves generadores. Pero digo, Mm, no es digamos sí. que una vocación, una voluntad. De los artistas de la ciudad no lo veo yo así. No sé cómo lo ves Ujú, tú, pero ujú. Sí, no, ahora, no, y lo veo así, digo, aparte de que no estoy en el ambiente de ustedes artístico, que pues, conocen mucho más, pero desde afuera tampoco se ven muchos, o sea, no sé se de ve mucho. ustedes, sé Ahora, de Yasuda. claro, los que Perdón, yo, Ana Fernanda Cadena, cadena. y eh, ella es de aquí. ¿Te acuerdas la que organizó con Futuro lo de Paisaje, Ciudad y Delito? Una alta, delgada, de pelo güerita, que organizaron, bueno, tiene un espacio que se llama Espacio en Blanco. Ah, claro. Sí, Ella, sí, 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 ya que hubo unas sesiones en San Pedro y luego la otra acá en lo sí. de lo electoral. Sí, ya. Ella hubo un tiempo que trabajó ese tema con un artista de la Ciudad de México que se llama Federico Martínez. Martínez. Un tiempo hicieron un proyecto que empezó y terminó, fue corto. Y ya, No, no y sé, estamos hablando de arte visual, Camilo. O sea, porque, a ver, ponte a revisar, por ejemplo, obras de teatro, en danza, que tomen ese tema, poesía, no Mm, sé. ujú, Porque, ujú. por ejemplo, también yo lo que veo a veces es cuando toman este tema, como que se van hacia los obreros, ¿no? Que hablen, como a un poco el obrero víctima, el obrero, que sí, digo, nosotros, claro que para nosotros la pieza más importante es la de los obreros, y claro que es el corazón, pero un poco siento que casi nadie le entra como a la crítica de, pues hay, más empresarial o no, política, y hay una mirada muy bipolar, ¿no? Como estos son los buenos, como estos son buenos los y malos, malos, ¿no? estos son las víctimas. Y digo, a nosotros también empezamos un poco así, pero nosotros en el proceso O empezamos a sea, ver la complejidad del tema y es mucho mayor y que para eso. nosotros se nos hacía muy difícil, por ejemplo, a Yaso se le da mucho trabajar con víctimas o con los migrantes, o ella tiene como esa sensibilidad. A nosotros de pronto es algo que hemos batallado más, este, pero especialmente con los fundidores funcionó muy bien. O sea, no teníamos mucho la experiencia, como dice Futuro, que Yaso tiene mucha experiencia trabajando con comunidades, nosotros no la teníamos, y fue una gran experiencia, pues sí, fue como la pieza final y la más importante del proyecto. Pero también es importante abrir la baraja y ver que no solamente el trabajo se desarrolla con comunidad, porque pues también termina siendo un estandarte como un vocero de esas comunidades y el arte no se trata, creo yo, de eso. Ah, y estoy acordando digo, yo no lo conozco mucho personalmente, pero sé que ha dado cursos de fotografía y que luego toma este tema Jérôme Dité, que luego ha Ah, participado en algunos congresos. sí, él es que tiene una memoria fotográfica de este espacio importante. Alguna vez lo vimos presentando justamente en esos congresos, del Sí, desmantelamiento de fundidora y anterior a eso, ¿no? Sí, 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 ya, pero no, sí. pero fíjate, no sé si desde una perspectiva del arte, o cómo lo ves tú. Pues es que es la cosa, porque no toda la foto es arte, ¿verdad? O Ujú. sea, hay como a veces una intención como de registro, se podría decir Ujú. antropológico, no sé, Documental O arqueológico, histórico, sí.
Y es lo que un poco decíamos, a nosotros realmente la historia de Fundidora al final nos interesó como inspiración, de decir, ah, mira, esto Ujú. pasaba, o sea, se endeudaron en dólares, una de las razones de su cierre, entonces, ah, eso pasó, y luego darnos Sí. cuenta que pasó mucho en muchas empresas. Y que Ok, el hecho de que es muy importante esa diferencia que haces, porque entonces estoy acordándome de los dibujos del señor sí, del César dibujante, Rogelio, sí, sí, que también, digo, como cuestión estética, pero más, como una vivencia, digo, sin pretensiones de hacer arte, por supuesto, pero que sí queda como un registro, ¿no? Mm, Eso. Y fíjate, luego sí, le comentaba a Futuro el día que hablamos que hemos encontrado en las colonias, haciendo entrevistas, que pues la gente se pone a escribir el poema a su colonia o el corrido de su colonia, entonces eso ya está, son expresiones ahí, pero desde la misma población. eso está increíble, está muy bien. Sí, porque hay que rescatarlo. esa relación del artista con la comunidad, yo hablo en nombre de la comunidad, a mí me parece que es muy riesgosa. Que hay veces que en ciertos casos se siente como una cosa antiética, a veces de ir a extraer información, extraer imágenes y como que al final ya no te interesa lo que pasó con esa comunidad. Simplemente vas como... Pero también Ahora, porque también no, es difícil que el artista se pueda involucrar es a... que tampoco es una responsabilidad Sí, del tampoco, artista, yo lo sé. Pero se les ha criticado a muchos artistas esas cosas a veces. es que tiene como doble filo eso, tiene doble filo, pero en el caso, por ejemplo, del dibujante, fíjate, no sé si tienes o ubicas a Alberto Casillas. Sí, pues él es historiador. Bueno, él hizo un libro con esos dibujos de este dibujante que cuenta la historia de Fundidora. Es un libro maravilloso. A mí no me gustan honestamente, las caricaturas de él en términos estéticos, pero en términos de la historia, a mí me parece que son muy importantes, porque es una persona que fue un trabajador de fundidora y que su manera de mantenerse en el espacio era justamente con su mesita, con su silla, haciendo caricaturas, etcétera. Y muchos trabajadores ya no quisieron volver a fundidora. O sea, para ellos representaba así como algo. Pero yo tengo un comentario de ese señor. Ujú. Yo lo veía él como muy, o sea, como hasta atemorizado Sí, de claro. hablar mal de Fundidora, porque él decía que la administración del parque le daba permiso de estar ahí dibujando. O sea, una actitud que a mí me parecía un poco, pues muy arrodillada, ¿no? O sea, cero, bueno, al menos lo que hablamos con él, Sí, yo no le sentí una mirada crítica de lo que estaba pero es, pasando, por pero ejemplo. es entendible para esta ciudad, porque Sí, pues él, efectivamente si él se pone a ser crítico, pues le quitan su espacio, sí, claro. O así sea, pasa acá. pero digo, a tal grado, la administración controlando, me pareció como muy castrante, ¿no? De que él, pues sí, como agradecido y temeroso de hablar mal porque la administración Pues es le tan apoyaba. castrante como la fumarola, o cómo se llama, la chimenea, que cortaron de una manera vulgar para montar la arena Ahí enfrente de la arena hay de la una arena. cortada, sí, hay Y una le Ujú. pusieron unas matitas encima para, la como, convirtieron Sí, como en una maceta, ¿no? y esa es la sí, mirada que tiene y que peligrosamente ahora va a administrar todos los lugares públicos de la ciudad. Digo, si así manejan fundidora, me quiero imaginar cómo va a El ser Parque España, la la Estanzuela, pastora y la etcétera. Pastora, todo lo sí. quieren controlar. Lo que se vaya a hacer con el ex penal de Topo Chico, también se También, los asignaron, sí. pues es que hay Eh, que pegarles en la mano, o sea, o sea, es que requiere es que mira, también la población estamos tan preocupados en el día a día que en qué momento saca uno fuerzas y cabeza para meterte al activismo, o sea, yo por eso les digo a futuro, a lo mejor no podemos organizar, pero hay que apoyar. Cuando alguien nos diga, vengan a esta marcha, o sea, hay que estar apoyando. A lo mejor ahorita no podemos dirigir o sea, como, pero sí apoyar cuando alguien haga algo. sí, O sea, es sí, sí, sí. frustrante que haces algo y que no te apoyen, híjole. Fíjate que en ese tenor también, es a veces muy complicado organizar estos congresos en los que han participado ustedes, gracias. Eh, y los hacemos en la escuela Adolfo Prieto o en la nave Generadores o en la Cineteca.
pero nos sentimos como que estamos dentro de una burbuja dentro del parque, que en los otros lugares es complicado pero sí los Una tenemos que boda. poner así como su logotipo. Y lo que sí nos ha funcionado es armar una mesa con la voz de ex trabajadores y ex trabajadoras que ya abrimos más allá de fundidora, que casi siempre eran los invitados de fundidora, pero pues hay muchas más empresas. Y también realmente había estado muy orientado a la experiencia masculina. Y gracias a una antropóloga que tuvo que venir de Chihuahua para que nos conectara con ex trabajadoras de fundidora, fue que pudimos identificarlas. Y luego estudiantes que pasaron por la escuela Adolfo Prieto, que ahora ya están muy grandes, que también han dado su experiencia como alumnas y otra que dio su experiencia como profesora. Le tocó estar en el cierre. Entonces, esos pequeños aspectos de abrir nuestros congresos, que no solamente sean académicos, sino también de compartir la experiencia desde los protagonistas y sobre todo de los quienes trabajaron, porque los otros tienen sus espacios siempre y se los crean y los manejan como más les plazca, ¿no? En el caso de administradores y gerentes y ahora gestores. Pero sí, 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 como dices tú, bueno, los espacios, por mínimos que tengamos, pues aprovecharlos en ese sentido. Claro, claro. Apoyar. Ok, ¿Qué más? pues no sé si la última petición que tengo es que ustedes hagan una selección, qué es lo que les gustaría que apareciera en el libro de su trabajo. Creo que ustedes tienen la mejor mirada, criterio para ver qué es lo que se inserta en este capítulo. Yo Eh, te preguntaría si nos dices un número de páginas, nosotros podemos pensar cómo, Como cuántas imágenes sí, o cuántas páginas le podrían dedicarle. Ahora, esto estaría solo en en el capítulo que el último. mencionabas, en el último. sí, Ya. el penúltimo, porque el último va a ser el de los lugares que quedan como arqueología industrial, que es donde va a entrar el Museo de Vidriera, está lo del parque, eh, no sé qué más se va a poder mencionar ahí. El blanqueo, que es, perdón, pero es una vergüenza, no sé si lo conozcan, Sí, en en, Santa Catarina. en Santa Catarina. Pero entonces, este va a ser para ese Disculpa, capítulo. ¿por qué es una vergüenza? Que yo no sé qué es Por, esto. es que la conservación que tienen, la descontextualización de las piezas, Ya, hay o sea, es como juntar y hacer simplemente un espacio para que pueda circular. ya. Está muy mal montado y tratado. A veces encuentras fotografías originales sobre una mesa, así, llenas de polvo, pues están lo mismo dentro de la bodega que aquí que están siendo exhibidas. Amateurs, totalmente Sí, amateurs dirigiendo ándale. eso. Sí, 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 Que hay que ser más exigentes. sí, sí, entonces pues eso pues hay que comentarlo también ahí. Entonces, pues a ver, ahí pues si pueden seleccionar algunas 10 imágenes y no sé si las puedan poner en orden de prioridad o que digan, bueno, es que estas tienen que estar juntas, no podemos aquí Claro, por partir ejemplo, dos. estas tienen que estar juntas, que es la del elefante de hielo en una reunión nice y luego el hielo tirado ahí, Ándale, sí, ahí sí tendrían que estar juntas, por sí, ejemplo. No sí, decirte, no, estas son juntas. sí, sí. Sí, entonces eso y yo lo que sí quiero cuidar es que, porque al final ahí la formación editorial son los que van a decir, bueno, van a entrar tantas y tantas, pero sí quiero decirles, sabes que nada más déjame Tienen la platicar con prioridad. ellos de que den el visto bueno, si esas son y van en ese orden. ¿Y para cuándo la necesitas, Camilo? Pues mira, yo voy a entregar los textos el lunes.
O sea, ahorita estoy en la redacción, así, de madrugada, de día y demás. Pero sí hay espacio en lo que ellos van a ir formando. Creo que van a meter varios libros y entonces quieren que este vaya junto con el otro paquete. Y en el siguiente mes creo que van a ellos a formar. Entonces, no sé si una semana pueda ser suficiente para que hagan esto de seleccionar. Y por preguntarte, ¿tú tienes preferencia por algún material en De lo que particular? viste. Por la verdad, por todo, la verdad, pero leyéndolo así de los contrastes que hacen ustedes, pues por eso digo que solamente ustedes verían qué representaría mejor todo este trabajo. Pero no sabría decirte. Lo que sí es que el tema que atraviesa el libro es la parte más de la memoria, lo inmaterial, este, y la tensión que hay por cómo se gestiona esa memoria. Ok. Perfecto. Esta probablemente es la pieza más famosa del proyecto, que habla pues de cómo Echeverría tuvo injerencia para pues hacer quebrar un poco es otra de las razones del cierre, ¿no? Ujú. Pues sí, un poco se pelearon, ¿no? Siendo que se apoyaron, o sea, el gobierno federal apoyó durante años, décadas a la fundidora, a partir de estos gobiernos finales de los 60, principios de los 70, que querían comprar fundidora y que fundidora no la quería vender, entonces empieza una guerra para hacerla desaparecer, para Mm, hacerla quebrar. Entonces esta pieza habla de ese suceso, ¿no? Que un poco yéndonos hacia lo universales, pues como los gobiernos federales han apoyado o dejado de apoyar a muchas empresas de sus países, pero bueno, ya. Nosotros ya, hacemos la selección y te sí, enviamos, Camilo. veríamos eso. Sí, por favor, sí, sí, sí. Y bueno, en el próximo año, espero que ya todo esté mucho mejor, porque es el Congreso Mundial de Tiki en Canadá. Es por primera vez se hizo en América Latina hace 2 años en Santiago de Chile. Y lo que me sorprendió es que continúa acá en el continente, el siguiente va a ser en Canadá, pues por si también les interesa participar, este, está ahorita abierta la convocatoria. ¿Cómo se escribe Tiki? Es TICCIH. ¿Y las I son latinas o...? Sí, latinas. Ah, ok. Sí. Es el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, pero está en inglés. No, muchas gracias por la... De Y International. tienen un apartado también donde se puede, o sea, donde les interesa el arte. De hecho, hay todavía, bueno, pero esto ya, la propuesta de mesas temáticas cierra el lunes, Ah, ya. pero queda abierta el periodo para la recepción de ponencias. Ah, perfecto. Entonces, no estoy seguro si como una cuestión de exposición, pero sí como una transmisión de la experiencia del arte y la industria en Monterrey o en México. Bueno, Sí. Y la gente que lo está organizando, la veo con una frescura de ver nuevos temas. O sea, ay, qué bueno, pues qué por, padre que nos pasaste la información. porque es que ha habido, tradicionalmente Tiki ha estado muy centrado en la parte material, en los ingenieros, los trabajos de arquitectos, y entonces la parte más de ciencias sociales y humanidades, como que somos minoría. Ya. Casi todos hablan de la restauración de tal cosa y que el edificio y que eso, pero poco se habla desde los sujetos que trabajaron allí o la cuestión cultural y poco menos todavía la cuestión artística. Ya. Sí. Ah, pues qué buen dato. Mira, por ejemplo, ese es un GIF que hicimos con puras fotos de cuando estaban destrozando, estaban Ah, dinamitando muchos, pues que muchas cosas las destruyeron para venderlas como chatarra. Entonces, ajá. fíjate,
varios ex trabajadores de los que entrevistamos, se les ofreció a ellos trabajo para hacer esto y ellos no Uy, quisieron trabajar porque era contratar para destruir la empresa. qué duro. Muy Pues triste nunca había porque visto yo esto y sí que eh, conmueve. Y está relacionado con este videito. hicimos una analogía entre la explosión del Challenger. Es que fue en el mismo año, ¿te acuerdas del Challenger? Fue en el 68, fue igual. Entonces un poco lo que decimos es que siempre que hay una tragedia en Estados Unidos se convierte en una tragedia mundial, ¿verdad? Ujú, Es de todo el ujú. mundo. Entonces un poco era la analogía de que el cierre de fundidora fue una gran tragedia para Monterrey. Entonces un poco era como que la gente vea que fue una tragedia, así como esto fue una tragedia en su momento, acá fue una tragedia que afectó a más de 60,000 personas. Sí. Oigan, Digo, pues, si pueden también enviarme las diferentes ligas que tengan para este en la liga, material. en la vista, esta previa, en esta vista recorrido 360, está todo. Ah, Ahí ok. está todo. Tú le picas al video y el video corre. Le picas a la cédula y la cédula se abre en grande para que leas el título y de qué se trata la pieza. Si tú te vas a la primer pared donde está el piolet, si tú le picas a los textos se pueden leer. O sea, todo ahí lo Ah, bueno. puedes como consultar. Wow. Ahí explotó, ya explotó. Hoy le salieron cuernos. Sí. Parece Le una... salieron pues. Y luego, pero bueno, sí, te mandamos entonces Ustedes que son especialistas, entonces se acuerdan de Metínides. Claro. Sí, cuando decía que luego entre los accidentes y el fuego se llegaba a ver el diablo y No, lo que este güey parece. está cabrón. No, no, increíble ese güey. la tripulación. Entonces, bueno, Ah, la analogía un poco. Es que sí, de hecho, pues, o sea, Ah, podríamos poner este doble, estaría bien padre, fíjate. ¿cuál doble? O sea, Ah, los esta y dos. esta, sí. No, pero se me hace que para el libro no sé si sea Otra otro vibra. el interés, pero bueno, vamos a hacer la selección a ver qué te parece. sí, Oye, por favor. Sí, sí, creo estas que, pueden ser. que- que- Como que nos recuerda. Sí, ya. tengo algo para presumirle a futuro. A ver, Voy a dejar de compartir. pero es que estabas en pantalla completa. Ah, aquí, espera. En James. Y aquí. ¿Dónde se ve? ¿Cómo nos salimos de la pantalla completa? Share and upload. Era algo que parecía arriba. Acá no estará. Ah, No sé si lo vieron, que como estaba compartiendo pantalla o está muy ¿Cómo chiquito. salir de la pantalla completa? Ah, mira, stop sharing. eso. Ya, Eso. a Pero ver. no los escucho. ¿Ya lo ¿No? pudiste ver? Carlos Castaño Uribe Chiribiquete. Úpale. Úpale. ¿Nos oyes? La maloca cósmica de los. A ver. No los escucho a ustedes. Oye, ¿por qué no nos oye? Ah, algo pasó. Acá arriba. Ahí va. Ah, ya, ¿Ya? sí, sí, sí. Sí, Oye, ahí está. Wow. No, 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 no. Qué no, padre, qué sí, padre. super imágenes y bueno, ya ves que no está tan permitido entrar al parque tan fácilmente, pero sí Solamente los, solamente los paras y los guerrilleros. Bueno, yo llegué a unas orillas, de hecho pude entrevistar en un centro no me acuerdo si les llaman centro de capacitación ahora con los acuerdos de paz. Pude entrevistar a un ex guerrillero, que fue fascinante ver esos campamentos ahora, están como que reconstruyendo su relación con el Estado, pero fue
Fue algo, Fuerte. sí, algo fuerte, pero me encanta, de perdido voy cada 2 años. Qué padre, no sabía. Sí, 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 ya luego charlaremos de tanta cosa que hay por allá hermosa. Hay pendientes, Sí, muchas charlas pendientes. Ujú. sí, el aguardiente anisado y eso, bueno. El Pitalito, que ahora dice que tiene el mejor café del país, o sea, ¿El qué dijiste? Pitalito. Ah, Pitalito, en Huila, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso. Y hoy me quedé sin las posibilidades de ir en este año. Pero bueno. Ya pronto, ya pronto. Ok, pues les agradezco muchísimo su tiempo, más que la conexión técnica, la conexión que podemos tener en la charla y en la manera de apreciar las cosas. Creo que con ustedes y esas miradas diferentes hay otro panorama. A veces sí que estamos muy en el lamento, digo, pues, no es para menos, ¿no? Con las atrocidades Del que se enojo. meten, el enojo, pero creo que sí hay oxígeno y sí podemos imaginar otras cosas. Claro, aquí estamos respirando. Hey. Ok, pues muchísimas gracias. Les envío luego si les interesa, pues por supuesto el video. Muchas Este, gracias, Camilo. Ah, sí, estaremos, por favor, el video, para sí. vernos desde afuera. Ok, pues un abrazo y pues Damos síganse eso cuidando con entonces, paciencia y entonces ahí estamos viendo lo del material. Listo, perfecto. listo, Muchas Camilo. gracias, Camilo. Suerte con el Que cierre, ¿eh? tengas bonito sábado y domingo. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Chao. Bye.